Muy bien. Efesios capítulo 3, lo tenemos todos, hermanos. Amén. Muy bien, ahí es donde voy a leer solamente el versículo 1. Después vamos a ir viendo de los versículos del 1 al 13. Vamos a estar estudiando ahí, pero por ahora vamos a leer solo el versículo 1. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hasta ahí. Padre, estamos en su presencia y le damos muchas gracias. Su palabra, Señor, nos enseña que hoy es el día del Señor. Hoy es ese día que nosotros debemos de apartar para venir, reunirnos, escuchar su palabra, para adorarle, para alabarle, para estar, Señor, edificándonos con su palabra. La palabra suya nos enseña que el apóstol Juan estaba en el Espíritu en ese preciso día, en el día del Señor, y dice que escuchó una voz atrás como de trompeta y era usted mismo hablándole. Y le dio la revelación del libro de Apocalipsis, Señor. Padre, sabemos y entendemos y nos queda bien claro que todos los días son suyos y que todos los días debemos de andar en su presencia. Pero hoy es un día especial, Señor. Un día especial que venimos, nos reunimos como iglesia y usted nos habla a través de la enseñanza. Le adoramos, le alabamos. Y dice su palabra que donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará usted. Y por lo tanto creemos que usted está aquí en medio de nosotros, aunque no lo vemos, pero usted se manifiesta de diferentes maneras, Señor. Gracias. Queremos, Señor, que nos siga hablando y le pedimos, por favor, que nos hable, Señor. Necesitamos escuchar su voz, no la voz de hombre, sino su voz. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver 2 palabras bien importantes ahí. Vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 13, pero quiero que veamos ahí 2 palabras bien importantes: prisioneros y por los gentiles. Prisionero. El apóstol Pablo dice que estaba prisionero, estaba en una cárcel, y dice: por vosotros los gentiles, por la causa de los gentiles. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo estaba en la cárcel por causa de los gentiles? Bueno, porque era muy perseguido, no lo querían, era muy odiado por muchas personas. Pero dice, veamos el versículo, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo había escogido, lo había llamado para que fuera un predicador. ¿Hacia quiénes? Hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros. Y hermanos, yo pensando, digo, si a mí el Señor ahorita, en este momento, ya conociendo la vida de todos los demás, pues no sabría qué decidir. Pero si ahorita el Señor a mí me preguntara, ¿quién es la persona más importante de los apóstoles, de todos los siervos de Dios, de todos los tiempos? Yo diría el apóstol Pablo. Yo diría el apóstol Pablo. Claro que pues Isaías murió aserrado, Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Todos ellos dieron su vida por amor a Cristo, por amor a las almas, por el evangelio del Señor Jesucristo, porque fueron fieles. Pero tenemos un mayor conocimiento, un conocimiento más amplio del apóstol Pablo por todas las epístolas que él escribió. Y él, hermanos, habla de que él había derramado su vida como un sacrificio por amor a las almas, por amor a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos esos gentiles. Ahora, hubo personas, hermanos, que dieron su vida para que esta Biblia que nosotros tenemos aquí llegara a nuestras manos. Hubo personas que dieron su vida para poder traducirla y que nosotros la tengamos en el idioma español. Y aquí tenemos las epístolas del apóstol Pablo. Y estas personas también fueron usadas por el Señor.
A veces, hermanos, mire, el diablo nunca ha querido que nosotros tengamos una Biblia en la mano. El diablo no quiere que nosotros leamos la Biblia. El diablo no quiere que la Biblia, que la palabra de Dios sea predicada, o que sea leída, o que sea expuesta. El diablo no quiere que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Amén. Pero cuando una persona se opone a la palabra de Dios, dése cuenta que es el diablo manifestado ahí en la persona o en quien sea, y muchas personas lo han hecho a través de los años. El apóstol Pablo, una persona muy perseguido. ¿Y cuál era el propósito de esa persecución? Para callarle la boca. Ahora, ¿quiénes estaban detrás de esas personas que perseguían al apóstol Pablo? Satanás. Satanás, el mismo diablo que todavía sigue tratando de evitar que la palabra de Dios sea predicada, sea comunicada, sea leída, y que las personas la escuchen. ¿Para qué? Para la salvación, ¿cierto? Sí. Para la salvación. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí, prisionero de Cristo Jesús. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Él y hemos tenido ese nuevo nacimiento, venimos a ser prisioneros de Cristo, porque ya, aunque queramos, no podemos volvernos atrás. Si usted quiere volver a la vida que antes tenía, a la vida pasada, hermano, el Señor no lo va a dejar. De una o de otra manera, por disciplina, por lo que sea, pero no le va a permitir. Es más, usted no se va a sentir bien viviendo la vida que usted vivía antes. Amén. ¿Me estoy explicando, no? Amén. Usted no se va a sentir bien. Yo no me sentiría bien andar en una cantina, andar tomando, andar con aquellos amigos que yo acostumbraba antes. Y aunque yo regresara a mi juventud, si yo fuera cristiano y con la experiencia y el conocimiento que tengo ahora, jamás me iba a sentir a gusto estar con esos amigos. Amén. Porque ahora soy de Cristo, ahora le pertenezco a Cristo, mi vida le pertenece a Cristo. Es verdad que a veces cabeceamos, dormimos o le flojeamos o andamos así como que medio flojones. Pero nunca jamás podemos volver a ser lo mismo. Nunca jamás volveremos a ser como éramos antes. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Esa es la obra de Dios. Cuando una persona ha conocido a Cristo y luego anda haciendo lo mismo que hacía antes, yo pregunto, ¿será verdaderamente cristiano? Así es. Lo dudo. Lo dudo. El apóstol Pablo, hermanos, dice aquí la palabra de yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, por ustedes los gentiles, por ustedes, por la causa de ustedes. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, él dio su vida, toda su vida la dio para predicar el evangelio. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que lo llevó a él a hacer eso? Humanamente, no. Un humano no lo hace. Lo hacía porque dentro de él estaba el Espíritu Santo, que era el que lo motivaba a hacer aquello. Ahora sí, él es humano, él era humano. Él tenía su cuerpo de carne igual que usted, igual que yo, pero moraba el Espíritu de Dios dentro de él, ¿cierto? Amén. Así que era el Espíritu Santo el que lo llevaba a hacer esas cosas. Ahora, Dios quiere, hermanos, Dios quiere que todo el mundo sea salvo y que todo el mundo tenga el Espíritu Santo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Él no quiere que nadie perezca. Él era un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. En Hechos 9:15, no lo busque, pero el Señor le dice a Ananías, un siervo de Dios, ve. Le dice, ve. Ananías tenía miedo ir. Él tenía miedo. No, Señor, pero si este hombre ha venido acá para llevarnos y para arrastrarnos, para meternos a la cárcel, para torturarnos. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, un instrumento escogido, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que
le habló a Ananías y le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El nombre de Jesús. ¿Por qué se levantaban los fariseos y aquellas personas para callarles la boca, para que no anunciaran el nombre de Jesús, de que Jesús había resucitado de los muertos? Querían callarles la boca a como diera lugar. El apóstol Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En 1 Timoteo 2:7. En 2 Timoteo 1:11 y 12 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hermanos, y él padecía por causa de todo eso. Pero ¿sabe qué? Dice que se gozaba por ello. Se gozaba. Y dice él, por lo cual asimismo padezco, padeciendo prisiones, prisionero, pero fíjese que no se avergonzaba. ¿Es vergonzoso estar en una cárcel? Sí. ¿Es vergonzoso, hermanos, que te escupan la cara? ¿Verdad? ¿Es vergonzoso que te den unas patadas, que te den unos empujones? O sea, ¿verdad que sí se sentiría uno vergonzoso que alguien se acerque a ti y te den un empujón? ¿Sí? Pero él no se avergonzaba porque decía, lo hacen en contra de mí porque yo predico el evangelio. No era por ser un malhechor, sino porque predicaba el evangelio. Así que a pesar de que era perseguido, golpeado, viviendo como un malhechor, como alguien que hacía daño, pasando hambres y desvelos, y todo lo hacía por amor a las almas, hermanos. Ahora, quiero que pensemos en esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué le quedaba al apóstol Pablo hablando humanamente de eso? ¿Qué le quedaba? Nada. Nada, hermanos. Humanamente hablando, a él no le quedaba nada. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta, qué le quedaba a esta gente de ser maltratados, de morir apedreados, de morir crucificados, de morir aserrados como Isaías, que lo cortaron con una sierra? ¿Les quedaba algo humanamente? ¿Les iban a tener algún beneficio aquí en la tierra terrenal? No, nada. No les quedaba absolutamente nada para su vida presente, nada. Presente y terrenal. Nada. ¿Qué le quedaba, hermanos, al apóstol Pablo por irse de su confort de Jerusalén a sufrir, a arriesgar su vida, a todos aquellos lugares que viajaba donde sabía que él iba a arriesgar su vida, que sabía que muchas veces lo dejaban tirado a golpes, lo barejoneaban, lo latigaban? Él sabía, hermano, pero de todos modos él estaba dispuesto a viajar, y él sabía que hablando humanamente no le iba a quedar nada. Muchas de las veces dice que él gastaba lo suyo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, lo cual para la mente humana pues es inaudito, es incomprensible, es algo de tontos, porque la gente, hermanos, inconversa o carnal dice, este es un tonto. ¿Verdad que sí, hermanos? Es un tonto, es algo inaudito, algo incomprensible, algo que puede servir para burla de muchos, para risa, para burla. Ahora, ¿qué era lo que a él lo motivaba? Ya lo dije, el Espíritu Santo, pero ¿cuál era su esperanza? Porque humanamente hablando él tenía una esperanza, ¿cierto o no es cierto? Él tenía una esperanza. Quiero llevarlos, hermanos, por favor, a Colosenses. En el capítulo 1 de Colosenses
Versículo 3 dice, siempre, dice, orando por ustedes, por vosotros y estas personas también eran gentiles. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, estamos ahí, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, ¿cuál era la causa de estas personas, de estos colosenses? Dice, a causa de la esperanza que está ¿dónde? Guardada en los cielos. Hermanos, esa era la esperanza del apóstol Pablo también, y esa es la esperanza de esta gente, de los de Colosas. ¿Dónde están los colosenses ahorita? Cielo. En el cielo, hermanos. Dice, ustedes oran, hacen todas estas cosas, aman al Señor Jesucristo, tienen amor entre ustedes mismos, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿De quién habían oído ellos? Del apóstol Pablo. Habían oído del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido predicador de ellos. Dice, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo. Pero ¿quién había sido el instrumento? El apóstol Pablo. Les había hablado de estas cosas. Les había puesto en su corazón que la esperanza principal que ellos deberían de tener, la más importante y la única que vale y es eterna, es la que está en los cielos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? La celestial. Así que el apóstol Pablo, como había enseñado a esta gente, él tenía su esperanza. O sea, todo lo que él hacía, todo lo que hacía, lo hacía por esa esperanza, por su galardón celestial. Su esperanza no era hacerse rico aquí en la tierra, tener una mansión. Ni siquiera, hermanos, si usted examina la vida del apóstol Pablo y todo lo que escribe y por escritos extra bíblicos, sabemos que a él le cortaron la cabeza. Tendría alrededor de 60 y algo años, más o menos, entre 60 y 70 años. A él lo decapitaron en Roma por causa de predicar el Evangelio. Murió, no tenía esposa, no tenía hijos, pero él no estaba preocupado. ¿Y qué va a hacer de mí en la vejez? ¿Qué va a ser mi pensión? O sea, él no se estaba moviendo por la pensión, o no tengo nada, ¿de qué voy a vivir cuando ya no pueda trabajar? ¿De qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Él era un hombre que no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía esperanza de que va a vivir en el tiempo cuando ya sea un anciano. Hermano, él no pensaba en eso. ¿Cuál era su confianza de que Dios le iba a suplir todas sus necesidades? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Amén. Ahora, él era odiado por muchos. Él era odiado por muchos. Hermano, no tenía morada fija, no tenía casa, no tenía nada. Y vemos, hermanos, de acuerdo a lo que les dice aquí a los colosenses, la esperanza que está guardada en los cielos. Ahora, no es malo tener riquezas, por supuesto que no. Lo malo es que tu vida se consuma por causa de hacer riquezas. Y que esa sea tu esperanza o mi esperanza, que nuestra esperanza sea en las riquezas, en lo terrenal. Veamos, hermanos, otras palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través de Pablo en 1 Timoteo, por favor, hermanos, capítulo 6. Verso 17 dice, a los ricos de este siglo, ahora, ¿por qué dice este siglo? De este mundo, manda que no sean, ¿qué? Altivos. Hermanos, y no se necesita ser rico para ser altivo. A veces, hermanos, nomás porque pues no traemos nada en la bolsa y cuando traemos $3 ya nos sentimos el dueño del mundo. Sí, es verdad. Nos sentimos hijos de Donald Trump o nos sentimos hijos del rey o hijos de quién sabe quién. Y ya porque cambió un poquito el estatus económico, ya, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios dice, no sean altivos, manda a los ricos que no sean altivos. Ahora, los ricos les dice el Espíritu Santo a Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, diles que no sean altivos. ¿Y qué más les dice? Ni pongan la esperanza en las riquezas.
O sea, no pongan su esperanza en eso, las cuales son inciertas, porque la persona puede tener mucho hoy y mañana puede hacer que no tenga nada. Así es. Dios es el que da y Dios es el que quita, ¿no es cierto? Amén. Ahora, si la persona tiene amén, está bien, qué bueno, gloria a Dios. Amén. Pero pon tu esperanza en los cielos y no consumas tu vida para hacer las riquezas, consume tu vida para servirle a Cristo. Amén. Y que las riquezas te sirvan Para servirle, amén. para servirle a Él. Porque allá tenemos una vida eterna. Una vida eterna, ¿cierto? Amén. Dice, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en ¿quién? Dios vivo. En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermano. Pero para disfrutarlas mejor hay que tener nuestra esperanza en Cristo. Nuestra esperanza esté en el Señor Jesucristo. Dice versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Según de Timoteo, hermanos, por favor. Capítulo 2. Capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo, y ya estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que no van a querer escuchar. Y mire, hermano, si la persona está mal delante de Dios, ¿verdad que molesta la palabra de Dios, incomoda la palabra de Dios? Amén. Seamos honestos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Y verdad que a veces las personas, yo lo he escuchado, dicen, no, pues vine a ver si acaso, ¿verdad? Para escuchar consuelo, y luego le dan a uno así, ¿verdad? Y mejor aquí no. Me voy a donde me halaguen el oído. No, claro, no dicen eso, pero dicen, voy a donde me consuelen. Donde haya amor. Donde haya amor, amén, hermano, ya lo dijo. Donde haya amor, porque aquí no hay amor, no se siente el amor. Puro garrote, dicen, puro garrote. Y entonces andan buscando a ver dónde les, teniendo comezón de oír, ¿verdad? Dice, y luego pues los maestros se van a amontonar. Dice que cuando teniendo comezón de oír se van a amontonar maestros, ¿conforme a qué? A las concupiscencias, a los deseos carnales de esa gente. Y el diablo pues dice, aquí estoy yo, ¿verdad? Me levanto falsos maestros, me levanto maestros, personas que les halaguen el oído a esta gente, y las iglesias, ¿verdad? Se llenan, los templos se llenan. Y la mayoría de la gente ahí brincando y saltando y todo lo que usted quiera. Vamos al versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo, para que Pablo le diga a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo ya sabía que pronto le iban a cortar la cabeza. Yo ya me voy. El tiempo de mi partida está cercano, pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Por su palabra. Regresamos a Efesios, hermanos, por favor. Efesios capítulo 3, verso 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Ahora, no es que no conocían al apóstol Pablo estas personas, lo que pasa es que había nuevos congregantes. Había personas que de seguro que no conocían al apóstol Pablo en persona. Habían oído de él de seguro,
Por eso dice, si es que habéis oído de la administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Versículo 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice, al escribirles esto, ustedes van a poder entender mejor a qué me estoy refiriendo. Leyendo, versículo 4 dice, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿qué era el propósito del apóstol Pablo, hermanos, para escribirles esta epístola, evitarles o prevenirles del engaño? Que la salvación no era solamente para el pueblo de Israel, sino que también era para los gentiles. Dice el versículo 6, que los gentiles, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, y mire, hoy en día se han levantado muchos falsos maestros diciendo que la salvación es solamente para las 12 tribus de Israel y que todas las personas de acá, de América y de diferentes países fuera de Israel son las tribus o las 10 tribus que fueron dispersadas por todo el mundo del pueblo de Israel, y esas son las personas que van a ser salvos. En otras palabras, están diciendo, si tú no eres judío, si tú no tienes sangre de israelita, pues no vas a poder salvarte. Y eso es lo que están enseñando algunas personas, y todo eso es obra del mismo Satanás. Y que el Señor Jesucristo reprenda el diablo. Entonces, el propósito del apóstol Pablo, o sea, esto ya existía desde aquellos tiempos y eso existe hoy en nuestros días. La palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos, que en los últimos días iba a haber una tremenda apostasía, lo cual está viéndose. No solamente por la apatía de algunas personas, de los jóvenes o de adultos también, porque no nada más en los jóvenes hay apatía, también en los adultos la hay. Que a veces, hermanos, la internet o las redes sociales nos están enturbiando, cegando los ojos del entendimiento, nos están adormeciendo espiritualmente y no nos permite ver con claridad lo que Dios quiere para nuestra vida de cada uno de nosotros. Hay un adormecimiento espiritual terrible y horrible. Entonces, hermanos, la gente, hermanos, prefiere, como dice aquí en Timoteo, 2 Timoteo, la gente va a tener comezón de oír y empiezan a escuchar otras cosas que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra de Dios, y los maestros se amontonan y nos van a sacar del camino. Nos van a sacar del camino, y que Dios nos cuide, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a conservarnos en la predicación de la palabra de Dios tal y como Dios nos la ha dejado en la Biblia, y que sigamos adelante, hermanos, como la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí que los gentiles son coherederos. Nosotros, hermanos, no importa si somos chinos o somos japoneses o somos africanos, de la India, de donde sea, de México, de Costa Rica, de cualquier país, y no importa de qué ascendencia venimos, la salvación es para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, invocar el nombre del Señor Jesucristo, aceptarlo como el Señor de nuestra vida, y Él está dispuesto a perdonarnos y a salvarnos. Amén. Amén. La salvación es para todo. Porque dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga la vida eterna en el cielo con Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo les está dejando saber a los de Efesios, los que ya lo conocían, los que no lo conocían, los que nunca lo habían visto, para que sepan que la salvación era para todos. Ellos eran gentiles. Estas personas de Éfeso eran donde está ahorita lo que es ahorita Turquía. No eran judíos, eran gentiles. Y les está diciendo, ustedes, gentiles, también son parte, son coherederos, también heredan la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice, yo, dice el apóstol Pablo, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Por Dios, hermano, ese Dios todopoderoso. Algo, hermanos, que me llama a mí mucho la atención y que yo creo que cuando llegue allá con el Señor le voy a preguntar, algo tan difícil de entender, que nuestro Dios es un Dios eterno, que ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Y nosotros cuando estemos allá vamos a vivir por toda la eternidad. Pero nosotros no existíamos antes. Y también hay esa enseñanza falsa ahí, ¿verdad? Que nosotros también éramos eternos. Pero bueno, es otro engaño, otra mentira. Nosotros no existíamos. Nosotros comenzamos a existir desde el momento que nuestra madre concibió. Y nosotros ni sabíamos hasta que empezamos a tener uso de razón, al año, 2 años. Hay cositas que uno se acuerda de cuando estaba uno pequeñito. Pero nosotros comenzamos a existir desde el vientre de nuestra madre. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que vamos a ser eternos para Amén. Siempre, por toda la eternidad. Amén. Y algo, hermanos, que decimos, ¿cómo es que Dios ha existido siempre? O sea, a Él nadie lo hizo. Él es Dios siempre. Él es el que hizo todas las cosas. Él creó el universo, Él nos creó, Él creó la humanidad, todo lo que existe lo ha creado. Fuera de Dios no existiría absolutamente nada. Algo, hermanos, que preguntarle, aunque yo creo que ya cuando estemos allá lo vamos a entender, vamos a poder ver todo con más claridad, pero es algo maravilloso. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén. Un Dios eterno, todopoderoso, que absolutamente nada hay que Él no pueda hacer. Él lo ha hecho todo, nos hizo a nosotros, creó el mundo, este planeta Tierra, lo que está fuera del planeta Tierra, los soles, las estrellas, el universo, todo Él lo ha creado. El ser humano no ha hecho nada. Las cosas que ha hecho, la ha hecho por las cosas ya creadas por Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios, un Dios maravilloso. Y el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 8, a mí. O sea, a mí Dios me encomendó este ministerio, este misterio. Dice que fui hecho ministro del don, de la gracia de Dios. A mí, dice el versículo 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, que no soy nada. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas, hermanos. El Señor Jesucristo le dice a Ananías, ve porque este mes es un instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre. Se llama Jesucristo. Jesús. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el apóstol Pablo, vamos a leer el 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos que seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y el apóstol en el versículo 13 les exhorta a que no decaigan, que no desmayen, a causa de lo que Él sufría. Les dice, a causa de lo que yo estoy sufriendo, ustedes, en otras palabras, no tengan miedo de lo que a mí me está pasando. Eso es lo que les está dando a entender. El apóstol Pablo estaba sufriendo tribulaciones y todo lo que usted quiera, lo que sufría. Dice que esas cosas a ustedes no le desanimen. Ahora, hermanos, mire, si nuestra esperanza la ponemos en lo celestial, allá en los cielos, esa esperanza eterna, yo creo que no va a haber nada que nos desanime, hermanos. No va a haber absolutamente nada que nos desanime. Dice, por lo cual, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo cual, o sea, las tribulaciones de Pablo han servido para que ellos conocieran a Cristo. Porque si Pablo, claro, Dios hubiera levantado a otra persona, pero si Pablo se niega, Pablo no va y les predica el evangelio, ¿cierto o no es cierto? Si Pablo se niega, dice, bueno, ¿y a mí qué me queda de todo esto? De sufrir, persecución, latigazos, arriesgar mi vida, que tal vez me matan, todo eso. No, yo no voy. No voy. Por miedo, lo que usted quiera, y el diablo lo iba a atacar. Ahora, no solamente los ataques externos, sino los ataques internos también. Porque el diablo no cree usted que lo ataca nomás físicamente, lo ataca internamente, a través de desánimos, a través de pereza, a través de que no lea la Biblia, a través de que no se llene del poder de Dios, del Espíritu Santo. El diablo va a atacar por todos los medios. Si no puede de una manera, va a tratar de otra. Y si no puede de la otra. Y siempre va a estar ahí tratando de sacarnos del camino. Y si no puede así con la persona, va a buscar otras personas para que vengan y le estén metiendo ideas o pensamientos o cosas. Y todo el plan de Satanás es de quitar esto de la iglesia, hermanos. Amén. Ese es el plan del diablo, de quitar esto de la iglesia. Que no se lea, que no se predique, porque es duro. Y como dijo el hermano Pablo, no tiene amor. Vine a que me acariciaran, vine a que me consolaran, porque vengo cansado de acá y de allá, y luego nos dan con eso. Hermanos, ¿qué haremos? ¿Dejamos de predicar la palabra? No. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos predicando la palabra? Amén. Hay que seguir adelante. Hermano, el Señor Jesucristo prometió que Él estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Cristo está aquí, ¿es cierto o no es cierto? Amén. El apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, por causa de la palabra de Dios, porque lo habían golpeado, lo habían metido en una olla de aceite hirviendo, lo querían matar. Y eso no está escrito en la Biblia, pero está escrito en escritos extrabíblicos. Pero está en el libro de Apocalipsis, que a él lo llevaron a la isla de Patmos y estaba aislado. Lo aislaron para que ya no siguiera predicando el evangelio. Por esa razón lo mandaron a la isla de Patmos, para que no predicara el evangelio. ¿Y sabe qué? Desde la isla de Patmos escribió el libro de Apocalipsis, y hubo cierta forma de que Dios le permitió que los escritos llegaran hasta Éfeso, ¿cierto o no es cierto? Amén. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Así es. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible, y por eso dijo el apóstol Pablo, pero la palabra no está presa. Yo estoy encarcelado, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. El apóstol Juan estaba encarcelado, pero la palabra continuaba. Amén.
Y llegó el momento que lo sacó de ahí de la cárcel a Juan y murió en Éfeso. Murió ya en su ancianidad. Fue el único que no fue muerto de una manera como mártir, pero ya lo habían martirizado antes. La palabra de Dios, hermanos, tiene que continuar, hay que seguirla enseñando, hay que seguirla predicando. Ahora pregunto, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo pensaba de esa manera? Porque Jesucristo decía, no hagas tesoros en la tierra. Ahora, no es malo, ya lo dije, no es malo tener riquezas, pero que tu tesoro sea celestial. Todo lo que Dios nos quiera dar, amén. ¿Usted cree que yo no quisiera que Dios me diera mucho? Si Dios me da $1,000,000, yo no voy a decir que no. Yo no voy a decir que no lo quiero. Bienvenido, pero vamos a usarlo para la gloria de Dios. Y que esa no sea mi esperanza. Que mi esperanza es que yo voy a estar en el cielo con el Señor. Amén. Y que eso, lo que sea, lo voy a usar para la gloria y honra del Señor. Ahora, por alguna razón, Dios no me lo ha dado, Dios no me lo ha dado. Tal vez me voy a apartar de Dios y si me voy a apartar, que no me dé nada. Amén. Pero el Señor dice, haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y qué importante estas palabras del Señor Jesucristo en el verso 21 de Mateo capítulo 6, dice, porque donde esté tu tesoro, o sea, donde está lo más valioso para ti. ¿Qué es lo que es más valioso para ti? ¿Tus hijos? Puede ser. ¿O las cosas materiales? Puede ser. ¿O qué es lo más valioso para ti? Dice, ahí estará también tu corazón. O sea que si para mí lo más importante son mis hijos, hermanos, mis hijos se apartan y después voy a llorar. Porque Él tiene que ser lo más importante y Él tiene que ayudarme con mis hijos. Amén. Si para mí lo más importante, mire hermanos, a veces cometemos el error, o podría ser que cometamos el error, descuidar a los hijos por encargarnos de la obra de Dios, pero no. Nuestros hijos tienen que estar en segundo lugar, nuestra familia en segundo lugar, Dios en primer lugar. Dios tiene que ocupar el primer lugar en mi vida, después mi esposa, mis hijos y después todas las demás cosas y luego el ministerio, la iglesia. Si ponemos esas cosas en un mal orden, entonces cometemos el error y ahí es donde vienen los problemas y las situaciones. Máxime, hermanos, y para mí lo más importante es hacer dinero para mis hijos. El vivir afanado para darle una buena vida a mi esposa o a mis hijos, y me olvido de Dios, y para mí lo más importante son mis hijos y mi esposa, mi familia. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y a eso se está refiriendo aquí el Señor, dice, porque donde esté tu tesoro, ¿cuál es tu tesoro? Donde está tu tesoro, ¿cuál es tu esperanza? Ahí está tu esperanza, tu esperanza. Dice, ahí también va a estar tu corazón. Así que, ¿dónde está nuestra esperanza? Tiene que ser Cristo, ¿verdad? Amén. Tiene que ser el Señor Jesucristo, porque ahí también estará nuestro corazón. Tenemos que pensar, hermano, ¿qué es lo que más importa en mi vida? ¿Qué es lo más importante? Pensemos por un momento. Usted sabe, hermano, que cuando uno está jovencito, joven, tiene una novia, ¿qué es lo más importante para ese jovencito? La novia. La novia. Ahora, si es cristiano o no, pues a lo mejor como quiera puede ser la novia, no sé. Yo no sé, yo no sabría qué decir porque yo no conocía a Cristo en ese tiempo, pero para mí lo más importante era mi novia. Y me imagino que para la novia lo más importante es el novio. Ya no le importan los papás, no le importan. Cuando los hijos están pequeñitos dicen, no papi, nunca me voy a apartar de ti. Siempre voy a querer estar contigo. Yo lo escuché también eso.
No, pero ya nomás tienen una novia y ya se les olvidó aquello que ellos decían. Ahora, hermanos, hoy se leyó un versículo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué, hermano? Cuando nosotros conocimos a Cristo, nos enamoramos de Cristo, hermano, ¿verdad? Que nos olvidamos de todo. Para mí Cristo era lo más importante, porque pude ver el maravilloso poder, el maravilloso milagro en mi vida, de cómo me libertó, cómo me sacó de la atadura que yo tenía del vicio de licor. Estaba atado en eso horriblemente, no solamente licor, todo lo que usted quiera, pero fui libertado, fui sacado de la cárcel de Satanás. Y yo me enamoré de Cristo, hermanos. Y yo creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Muchos de ustedes saben lo que es eso por la experiencia que ustedes han tenido de enamorarse de Cristo. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Pero cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta, fue en el año 60 y algo, más o menos. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, fue en el año 95, pasaban 30 años después. Y el Señor Jesucristo les dice: tengo contra ustedes que han dejado aquel amor que ustedes tenían. Yo no sé si, de seguro muchos de ellos vivían todavía 30 años después. Esta iglesia tiene ya sus 30 años. Y por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estamos algunos todavía, de los que cuando se inició. Pero ellos habían dejado su primer amor, los de Éfeso. Dice: tengo contra ustedes que han dejado aquel amor que tuvieron cuando recién me conocieron. Está hablando de eso, ¿verdad? Amén. Y les dice que se arrepientan. Dice: porque si no voy a venir, voy a quitar el candelero de su lugar. No la salvación de aquellas personas que eran salvos, pero la iglesia iba a ser quitada de ahí. La iluminación, el poder iba a ser removido de ahí. Y ahorita pues la mayoría que existen ahí son musulmanes o católicos. Que Dios nos ayude, hermanos. Creo que es tiempo de reflexionar, ¿verdad, hermanos? Amén. Es tiempo de reflexionar dónde tienes tu esperanza, porque recuerda, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué es lo que más te importa en tu vida? Piensa, ¿qué es lo que más te importa a ti en este momento? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es el Señor Jesucristo? ¿O hay otras cosas? Tú sabes que el apóstol Juan dice: hijitos, ¿guardaos de qué? Los ídolos. De los ídolos. Y todo aquello que ocupe un lugar entre Dios y tú es idolatría, es ídolo. Sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposa o tu esposo, sea cualquier cosa. No necesariamente que tienes que tener ahí a la Virgen de Guadalupe o la Virgen aquella o la otra, tantas vírgenes que hay supuestamente, ¿verdad? Los ídolos esos. No, nosotros no tenemos nada de eso, gracias a Dios, pero a veces tenemos otros ídolos. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. A veces hay otros ídolos. Y dice: hijitos, guardados de los ídolos. Quiero terminar leyendo ahí, hermano, Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, el capítulo 5, los últimos versículos. Acuérdense, hermanos, que ahí dice: sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. Dice, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, sabemos que somos hijos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado esa sabiduría, esa iluminación en nuestro corazón, en nuestra mente, para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. ¿Quién es el verdadero, hermanos? Jesucristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios.
y la vida eterna. O sea, ahí está la vida eterna, ahí está la eternidad, ahí está todo lo más importante, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Le damos por su palabra y por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. Bendiga a la iglesia. Continúe bendiciendo a la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.